se llama Todos somos uno. Todo vive dentro de mí, la luna y el sol y tú, la oscuridad y la luz, las formas y los colores, y el agua y la tierra. Soy un cosmos como tú, y él y ellos y todos los otros, que no son otros, somos nosotros. Todo el universo habita en mí. Yo soy tú y tú eres él. Todos somos uno solo. Me miro en ti y veo mi esencia. Te miro en mí y descubro tu ser. Cuando te hablo, me hablo. Cuando me hablas, te hablas. Tan conectados estamos que vibramos al unísono. Cuando nos comunicamos, creemos hablarle al otro, que está fuera, pero no, nos hablamos a nosotros mismos. Proyectamos la luz a nuestra sombra. Todo lo que tú eres, soy yo. Si te aceptas, aceptas al otro. Si aceptas al otro como es, lo amas. Gracias. Gracias, Lucía, muy gentil. Qué bonito, Lucía, muchas gracias por tu gran corazón y esa conexión con el arte que tienes por ahí con la palabra, ¿por qué no decirlo palabra divina? Gracias, porque sé que sale de tu corazón. Gracias, Lucía. Hasta Con mucho luego. gusto. Hasta luego. Muchas gracias. La unidad, la conexión, la integración, tal vez aquello en lo que más debemos trabajar. Entonces, dentro de esa búsqueda de la unidad, que no es otra cosa que poder enfocar nuestra mirada, parte de lo que vamos a hablar en estos minuticos que tenemos, tiene que ver con ese espacio de unificación que a veces generamos. Entonces, digamos que cuando nosotros nos referimos a un espacio, ¿sí?, nosotros estamos mencionando que un espacio es un lugar, ¿sí?, y las condiciones es que como seres sintientes de la naturaleza vivimos en espacios, estamos inmersos en un espacio y de igual manera, como lo mencionaba el poema, estamos intercambiando espacios. Entonces, en la medida en la cual vivimos en un espacio e intercambiamos un espacio, vamos a encontrar que generamos distintos procesos. Vamos a encontrar que ese lugar va a caracterizarse primero por cómo es, cómo se desempeña ese lugar, ese espacio, y segundo, por qué hay adentro del espacio, el contenido de los espacios. Entonces son los dos factores primordiales que van a determinar el que nosotros podamos encontrar o una armonía o una no armonía. Un amigo muy querido, Mauricio Puerta, suele decir, en la vida tenemos dos tipos de personas. Una, los que vienen a gozar la existencia, la otra, los que vienen a padecer la existencia. ¿A cuál de los dos grupos quieres tú pertenecer? Entonces, en la medida en la cual nosotros podemos enfocarnos armónicamente, estos espacios se van llenando de claridad, estos espacios se van llenando del gozo de la existencia. En la medida en la cual no logramos ese proceso de armonización, esos espacios se van llenando de conflicto y tal vez un poco de caos, lo que en última instancia termina generándonos sufrimiento. Entonces, lo primero que vamos a mencionar, a tocar, a hablar esta tarde es esa ubicación que nosotros llamamos espacio y qué hay en ese espacio. Lo segundo es que cuando nosotros hablamos del término atmósfera, nosotros podemos definir desde el punto de vista de la física, en lo tradicional, la definición más sencilla y elemental es que una atmósfera es una
capa gaseosa que rodea un cuerpo. ¿Mm? Ahora, si desglosamos un poquitico eso y lo vemos dentro de lo que nosotros vivimos, todos los seres humanos, vamos y podemos decir que una atmósfera es esa capa sutil que rodea lo que nosotros somos. Estamos inmersos dentro de una capa que nos está rodeando todo el tiempo y que tiene una cantidad de, digamos, condiciones, porque si nosotros miramos la atmósfera terrestre tiene diferentes tareas. Por ejemplo, nos protege de la radiación solar. Por ejemplo, nos brinda todo el clima que permite que exista la vida. Y, por ejemplo, permite el que nosotros podamos mantenernos seguros frente a veces la proyección de cosas que vienen del exterior, como los famosos fragmentos de meteorito y demás. Entonces, cada uno de nosotros está, reitero, en un espacio y a su vez está inmerso dentro de una atmósfera, dentro de una capa que cumple con esas mismas funciones que la capa o la atmósfera terrestre. La pregunta entonces que empieza a surgir solamente desde allí es: ¿y cómo es la atmósfera que nos está rodeando? ¿Y cómo es el espacio que nosotros estamos, con el cual estamos interactuando permanentemente? ¿Nosotros vivimos en una atmósfera propicia para la vida o estamos generando una atmósfera que muchas veces, como una de las palabras que está de moda, termina volviéndose tóxica y entonces sencillamente nosotros abordamos o vemos cosas que tienen que ver con algún nivel de toxicidad? Entonces, la atmósfera y el espacio suceden en dos tipos de eventualidades. Una, en lo personal, tenemos y ocupamos un espacio personal, tenemos un encuentro con una atmósfera personal. Y en lo colectivo, como colectivo, vivimos un espacio colectivo e intercambiamos una atmósfera colectiva. Eso nos dice que no podemos quedarnos centrados en una mirada individual, sino que en ese nivel de evolución de la conciencia debemos pasar de ese yo que solamente se mira a sí mismo hasta finalmente llegar a la proyección que tiene que ver, ojalá, con la trascendencia, ojalá con todo el plan de la creación, y es un poquitico como hacia donde nos dirigimos. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? Que todo lo que vivimos y creamos sucede por la interacción de los espacios en los que estamos y de las atmósferas. Lo más importante es que aquí habitamos y aquí creamos. Casi siempre tenemos una tendencia y esa tendencia es a buscar qué está sucediendo afuera, qué es lo que está generando ese espacio externo y que afecta nuestra atmósfera. Entonces, creemos mucho que hay personas que traen de pronto unas, llamémoslas, malas influencias. Algunos dicen, hablan de las energías negativas que penetran, o de pronto vamos a un sitio y sentimos que la atmósfera es densa o que aquí está lleno de energías negativas y se nos olvida que más allá de lo que percibimos afuera, hay que ir al espacio y a la atmósfera interior. ¿Para qué? Para llegar a esa sensación de unidad en la cual se hablaba en ese primer poema que nos regalaron gentilmente. Entonces, si nosotros somos conscientes del vínculo y la articulación entre las atmósferas, si somos conscientes de un intercambio permanente entre el ambiente interno y el ambiente externo, nosotros vamos a poder participar, primero, de una vida mucho más gozosa, y segundo, vamos a poder estar mucho más atentos de poder contribuir realmente al espacio de la creación. Entonces, dentro del espacio de la creación, nosotros, ¿qué debemos tener en cuenta? Hace poco daba una conferencia y les hablaba de algo que es mencionado en el Kybalión, ¿no? Un texto antiguo que suele ser una enorme referencia para todo buscador de la conciencia. Y ahí habla de unas leyes naturales. Vamos a mencionar que una ley es algo no creado por el hombre, sino es sencillamente un principio del desarrollo de la vida misma. Entonces vamos a hablar, para poder entender esto,
de la ley de la creación. Cuando nosotros hablamos de la ley de la creación, decimos que en primera instancia, una condición de la creación es que la creación existe como un proceso de autorreconocimiento. Lo que suele decirnos el Kybalión es que el propósito de la creación es conocerse a sí mismo. Nosotros no podemos cambiar nada si no lo conocemos. Entonces vamos a trabajar en conocernos a nosotros mismos. Segundo, es que la naturaleza es la manifestación más alta de la creación. Si queremos aprender cómo sucede algo, todo lo que tenemos que hacer es ver la naturaleza. Por ejemplo, el tiempo. A veces nos desesperamos por querer conseguir un objetivo, por querer conseguir un propósito, y casi siempre les digo a los pacientes, lo que debemos hacer es mirar los tiempos de la naturaleza. Si la naturaleza necesita 600 millones de años para generar la cordillera del Himalaya, se demora 600 millones de años. No tiene ningún problema. Si necesita generar una montaña el día de hoy, lo que hace es que hay un movimiento telúrico y una cantidad de cosas, y hoy se generó una montaña. Entonces, la naturaleza se toma su tiempo. En el proceso de la creación, en las leyes de la creación, la naturaleza es la máxima creación, la más elevada y aquella en la cual debemos poner nuestros ojos todo el tiempo. Todo lo que crea viene de una manifestación energética. La palabra energía la usamos hoy en día de una manera un poco, llamémosla, de un manejo muy manipulado. Entonces, la gente habla de energía, las personas hablamos de energía de una forma que muchas veces no es realmente el contenido profundo que esto tiene. Entonces, cuando hablamos de esa manifestación, de todo lo que ha sido creado, todo existe desde ya, desde un presente, en el mundo de la energía. Y al estar en el mundo de la energía, hay tres constantes que se manejan todo el tiempo. Y es, para que la energía se manifieste, hay tres vibraciones que suceden. Una, la vibración de la mente. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, esa frase que dice es que todo es mental, es que el universo es mental, no nos referimos al pensamiento, sino nos referimos a ese espacio, a ese lugar en donde todo está inmanifestado, pero allí se encuentra en potencia. Entonces, nosotros hablamos que hay una primera creación que es la mente. Hablamos de una segunda creación que es el sonido. Y cuando mencionamos el sonido, podemos decir que el sonido es el que se encarga de ensamblar las formas. Hemos escuchado, si miramos las tradiciones orientales, nosotros podemos darnos cuenta que los orientales suelen decir que al principio, cuando sucede esa explosión que los científicos llaman el Big Bang, los orientales dicen que en el momento en el que la creación se manifestó, se produjo un sonido, el sonido de la creación. Y ese sonido es el que ellos emiten constantemente y que llaman el Aum, el Om. Entonces, la segunda manifestación de la creación, la segunda vibración es el sonido. Y todo sonido ensambla la geometría. Entonces, no podemos desligar el sonido de la geometría. Podríamos decir que toda forma tiene un sonido y que todo sonido tiene una forma, y es la segunda manifestación. Y la tercera manifestación es la luz. Entonces tenemos tres vibraciones: mente, sonido o geometría y luz. Si nosotros seguimos ese lineamiento, si nosotros seguimos ese camino, vamos a poder disfrutar de un ambiente más armónico, vamos a poder vivir la vida, vamos a poder hacer algo mucho más profundo con nosotros. Y aquí vinimos a hacer algo. ¿Qué es ese algo que vinimos a hacer? Lo que se dice es que vinimos a cumplir con otra de las leyes que menciona el Kybalión, ¿no? Y es la ley de la manifestación. Entonces, vinimos a manifestar. ¿Qué vamos a manifestar? Podemos manifestar la vida, podemos manifestar la unidad, podemos manifestar la conciencia, o podemos manifestar la exclusión, podemos manifestar la frustración, podemos manifestar sufrimiento.
¿Mm? Entonces, ¿qué es fundamental? ¿Qué es clave? Cuando hablamos de la manifestación, nosotros decimos que podemos modificar nuestros espacios y nuestras atmósferas haciendo uso de algo clave, nuestra capacidad de decidir. Entiéndase, nuestro libre albedrío. Y aquí viene una circunstancia bien interesante. Nosotros decidimos qué hacer con lo que nos ha sido dado. Nos entregaron una experiencia, nos entregaron este traje, dice Jorge Carvajal, uno de nuestros grandes mentores, nos entregó, dice que esto es un traje espacial con el que vinimos a vivir la experiencia Tierra, vinimos a conocer este planeta. Entonces, con este traje espacial, nosotros decidimos qué hacer y podemos hacer cosas de manera armónica o cosas de manera no armónica. Y en este plano podríamos decir que nosotros decidimos si nuestro espacio, ese espacio personal o ese espacio colectivo, lo adaptamos a las vibraciones, por ejemplo, de nuestros miedos, que suelen ser las vibraciones más densas, o a las vibraciones del amor, que suelen ser las vibraciones más altas. Nuestros espacios y nuestras atmósferas las creamos nosotros mismos. Y si podemos modificarlas, podemos volverlo más coherente. ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos es que a mayor coherencia, lo que se manifiesta es aquel estado que vamos a llamar como un estado de salud. ¿En dónde? En lo físico, en lo emocional, en lo mental. Cuando hablamos de incoherencia, entonces aparece todo lo que podemos llamar como enfermedad, como disgusto, como estas cosas que terminan rompiendo la coherencia en todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, depende de nosotros el cómo usamos ese sistema que tenemos, esa posibilidad de funcionar como creadores. Y aquí vamos entrando, digamos que en cosas que debemos tener en cuenta para esto que estamos mencionando. Punto 1. Todo es vibración. ¿Sí? Todo sucede en la vibración. Cuando nos comparten un poema, cuando nos comparten una palabra, cuando nos comparten una experiencia vital, cuando nos comparten un camino, lo que estamos compartiendo son vibraciones y esas vibraciones generan unas respuestas. Entonces, las respuestas no son solamente las que ofrecemos desde nuestra vida como capacidad de reaccionar frente a la existencia, sino nuestras respuestas son eso, son la capacidad de interactuar y dar nuestra retroalimentación de la manera más adecuada. Entonces, el universo, el espacio y la atmósfera que nos rodean responden a nuestras frecuencias. Quiere esto decir que nuestras vibraciones nos proporcionan aquello con lo cual estamos vibrando. Si estoy vibrando todo el tiempo en la frecuencia del miedo, si estoy vibrando en la frecuencia de la culpa, si estoy vibrando en la frecuencia de la vergüenza, si estoy vibrando en la frecuencia del odio o del resentimiento, pues, ¿qué va a llegar hacia nuestro espacio personal? Lo que va a llegar es miedo, culpa, vergüenza, odio, resentimiento. Si por el contrario, lo que vibra en nuestra atmósfera, lo que vibra en nuestro momento es la comprensión, es la contención, es el servicio, pues ¿qué va a llegar a nuestra vida? Va a llegar contención, va a llegar comprensión, va a llegar servicio, porque es un ir y venir, porque las vibraciones lo que hacen es que se equilibran, se contrapesan a sí mismas y responden. Lo hemos visto en las leyes de la física tradicional, ¿no? En la cual dice que si tú ejerces una fuerza con una dirección y un sentido, recibes como respuesta la misma fuerza con la misma dirección, pero en el sentido contrario. Entonces, atraemos aquello
en lo cual nosotros estamos vibrando. Y ese es el principio fundamental para poder tener algo que se llama la claridad en aquello que quiero manifestar. Entonces, pensemos por un momento en esto. Pensemos en una mañana llena de niebla, ¿no? Una niebla tan espesa que no nos permite ver más allá de 1 o 2 pasos adelante nuestro. Cuando tenemos ese tipo de situación, lo que vamos a encontrar es un momento en el cual no puedo ver. Y solamente si mantengo una calma y si logro esperar, voy viendo cómo los rayos de luz van disipando la niebla se va desvaneciendo, va ascendiendo y de pronto vuelve a aparecer el camino. Por ende, nosotros debemos trabajar todo el tiempo y sintonizarnos en cómo estoy viviendo esa atmósfera y ese espacio que nosotros mismos estamos creando. Si es una atmósfera que me permite una visión clara y definida de la existencia, o si no lo es, si es una visión, si es un entramado de relaciones que me permite la armonía o no. Entonces, quien principalmente trabaja eso es uno mismo. Y el trabajo del camino interior, lo que estamos buscando es justamente eso, cómo puedo llegar a definir y a clarificar esa atmósfera. ¿Para qué? Para vivir la vida. No se trata de volvernos un monje o de irnos a una caverna, sino de poder estar sintonizados en la armonía de la existencia. Ahora, suena muy bonito, pero la pregunta que a uno siempre le hacen es, ¿y cómo lo hago? ¿Mm? Entonces, hay una situación que se vuelve fundamental. ¿De qué está lleno nuestro espacio? ¿De qué está lleno nuestra atmósfera? ¿Lo tenemos claro? Muchas veces no nos damos ni cuenta del lugar en donde estamos viviendo, del espacio en donde estamos viviendo. No podemos percibirlo y lo que debemos trabajar es en eso que se encuentra latente ahí. Entonces, vamos a dar unas pautas. La primera, en nuestro espacio, en nuestra atmósfera personal, una de las cosas que vamos a encontrar son memorias. Vamos a tener memorias. Memorias que significa que algo quedó grabado. Significa que hay algo que en algún momento llegó a ese espacio y quedó ahí. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la estructuración de un cuerpo celeste, llamémoslo un planeta, sabemos que hay algo que debe estar presente. ¿Qué? Polvo. Si hay polvo, si hay partículas de un gas que se vuelve polvo, eso puede juntarse una partícula con otra hasta que termina generando una fuerza que crea una gravedad y permite que todas esas partículas se vayan juntando hasta poder crear algo distinto, poder crear un cuerpo celeste que puede ser del tamaño de un planeta, del tamaño de que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta qué memorias nos habitan. ¿Sí? ¿Cuáles son las informaciones que ya estaban ahí desde lo físico? ¿Sí? Entonces, eso que está grabado en nuestras células, eso que está grabado en nuestro ADN, eso que está grabado en nuestros registros de humanidad más profundos, en las memorias que están grabadas en nuestro cuerpo emocional. Entonces, esas sensaciones que van pegadas y que nos hacen que algo nos agrade o que nos disguste, algo que genere una atracción o un rechazo o que sencillamente nos permita poder vivir un instante, comprender un instante y ajustarnos a un momento. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta qué es lo que está presente en el territorio también de nuestras emociones. ¿Sí? Y por supuesto, cuáles son las memorias que tenemos en nuestros sistemas de creencias. ¿Qué es lo que rige nuestra existencia? ¿Cuáles son esas cosas que han sido transmitidas muchas veces a lo largo de generaciones o cosas que aprendí en un momento dado y que las volví un dogma? Si nosotros miramos cuáles son esas memorias en lo físico, en lo emocional
en lo mental, ya vamos a poder tener claro un primer componente en el que vamos a trabajar en esa atmósfera, en ese espacio, para lograr ¿qué? Lograr coherencia, lograr armonía. El segundo, como lo mencionó Miguel en la charla que estábamos teniendo antes de iniciar esta conversación ya aquí con ustedes, pues tenemos las interacciones que se presentan. Entonces, dentro de las interacciones, ¿qué es fundamental? Para que haya interacción, debe haber movimiento. Movimiento entendido como cambio y transformación permanente. No necesariamente, y debemos ser muy claros en esto, no necesariamente debemos desvincular o vincular, perdón, movimiento a desplazamiento en el espacio. Uno aprende que el movimiento puede darse sin desplazamiento en el espacio. Entonces, el movimiento es el eje fundamental de cómo estoy logrando un estado de vida o no vida. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si algo se está moviendo, está vivo. Si algo no se está moviendo, pues no está vivo. Y muchas veces nosotros empezamos a mirar si nuestros mismos espacios, no me refiero únicamente al espacio, llamémoslo casa, sino nuestros espacios vitales han cambiado o no han cambiado. Tal vez a veces encontramos que tenemos o habitamos la misma habitación durante los últimos 30 años, estamos con los mismos colores, con las mismas decoraciones, con las mismas cosas en los mismos lugares. Tal vez nos damos cuenta que uno empieza, yo soy así, a mí no me cambien, yo soy así. Y entonces empieza uno a dar las mismas respuestas a los mismos patrones, a los mismos estímulos, ¿no? Y emocionalmente presenta las mismas reacciones. Eso quiere decir que estamos perdiendo la capacidad de movernos. Y como nos decía nuestro anfitrión el día de hoy, como nos decía Miguel, dentro de ese proceso de búsqueda he ido encontrando elementos que pueden conjugarse para darnos posibilidad. ¿Qué quiere esto decir? Que las interacciones son fundamentales, porque las interacciones determinan algo y es cómo se entrelaza la vida. Dentro de lo que sabemos hoy, por la mecánica cuántica, por ejemplo, hablamos del famosísimo entrelazamiento cuántico en el cual se disparan dos partículas y se estimula una y resulta que la respuesta que ofrece la otra es en simultáneo. Entonces, sabemos hoy, gracias al entrelazamiento cuántico, que aparece algo interesantísimo y es que se vive en un eterno presente, como nos decía nuestra poeta del inicio de la jornada, se vive en un eterno y permanente presente. Entonces, hay un movimiento y un entrelazamiento que hace que lo que mueva en un lugar, si muevo y tengo una red de entrelazamientos y genero un movimiento en un lugar, me va a dar una respuesta en otro lugar totalmente distinto y la respuesta va a suceder en un solo tiempo, en un solo espacio. Entonces, lo que vamos a encontrar es que vamos a empezar a descubrir que las cosas se mueven así nosotros no percibamos su movimiento y que todo está interconectado, todo está entrelazado. Ahora, reitero, ¿de qué está hecho ese espacio? ¿De qué está lleno nuestro espacio? ¿De qué está lleno nuestra atmósfera? Dijimos de memorias, lo que ya estaba, de movimientos y entrelazamientos, y ahora vamos a tener un mundo muy interesante que son las formas. Entonces aparecen distintas formas a medida que nosotros vamos encontrando cómo está el espacio, cómo está una atmósfera. Siempre invito a los pacientes, invito a los alumnos a que observen el espacio exterior, que se permitan ver estos programas en los cuales se habla del cosmos, estas representaciones en el computador en las cuales permanentemente estamos hablando de cómo sucede la creación. Y vamos a encontrar que empiezan a manifestarse tantos cuerpos que no podemos definir con claridad cuáles de todos ellos son, porque son millares y millares. Hay planetas, hay estrellas, hay
cometas, hay una cantidad de manifestaciones, hay una cantidad de formas que nosotros muchas veces no somos conscientes. Ahora, eso lo hacemos allá y lo hacemos también acá. Entonces, normalmente, si nosotros profundizamos, por decir algo, cuando uno tiene la oportunidad de meterse al agua del mar, ¿no es cierto? Uno se mete al mar y a medida que uno empieza a descender, quienes hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de experimentar y vivir la situación del buceo, encontramos que a medida que uno desciende y va profundizándose, empiezan a aparecer una cantidad de formas, de colores, de expresiones que van cambiando radicalmente nuestra concepción de cómo creemos que las cosas son. Entonces, las formas suceden en los objetos, formas que nosotros podemos ver, pero también suceden y son fruto de nuestras emociones y son fruto de nuestros pensamientos a medida que se van manifestando. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que una emoción que me permite vincularme, por ejemplo, con el gozo, ¿sí?, genera una forma y esa forma tiene una armonía. Que una emoción que me conecta con un sufrimiento muy profundo genera una forma y esa forma termina generando de golpe un espacio no tan armónico, una desarmonía que hace que no podamos vivir de la manera adecuada nuestro intercambio con otras cosas y desde luego nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos pueden volverse profundamente creativos y entonces vamos a empezar a generar vínculos, interacciones, relaciones que nos van a permitir ayudar y contribuir en el proceso de la creación, o nuestros pensamientos pueden ser muy exclusivos, pueden ser pensamientos en los cuales me aleje de algo, de eso que llamamos el sentido de humanidad. Entonces, las formas normalmente es aquello que vemos. Sobra decir que cuando hablamos de la emoción, que cuando hablamos de la mente, a veces no vemos la forma, pero sí vemos la expresión de su forma, que se manifiesta en nuestra misma estructura corporal. Entonces, es que estaba rojo de la piedra, estaba furiosísimo, estaba rojo de la piedra, o estaba radiante de la alegría, parecía un sol, todo brillaba, ¿no? Entonces, vamos encontrando que esas son formas manifiestas. Y también tenemos en el espacio de nuestras atmósferas formas que no son manifiestas y que tienen que ver con algo, tienen que ver con la energía, esa palabra que mencionamos hace un instante, y con el vacío. Entonces, vamos a ver que hay componentes que se mueven por los espacios que nosotros no vemos. Vamos a observar y vamos a empezar a darnos cuenta cómo la energía empieza a meterse por todo aquello que no percibimos, por el vacío, para finalmente dar diferentes posibilidades de respuesta. Entonces, hago sencillamente un pequeño resumen para contextualizarnos nuevamente. En nuestro espacio, en nuestra atmósfera, hablamos de relaciones. Esas relaciones, esas interacciones nos dan la posibilidad de crear dependiendo de si seguimos las leyes de la naturaleza. Esas leyes de la naturaleza nos permiten a nosotros manifestar en equilibrio o manifestar en desequilibrio, y para poder hacerlo y poder trabajar en lo que nos corresponde, que es crecer como seres humanos, que es poder contribuir favorablemente a ese espacio creativo, debemos saber de qué estamos compuestos, qué hay en ese espacio y en esa atmósfera, qué hay: memorias, interacciones, lo que vemos y lo que no vemos. En eso es en lo que fundamentalmente nos estamos moviendo en este instante. Entonces, las memorias que vamos a contactar son memorias que tienen que ver no solamente con la información personal, sino con algo que llamamos la información transpersonal. Entonces, existen memorias que vienen dadas como en forma de programas y que son como los planes, digamos que la configuración de fábrica que todos tenemos para manifestar o para crear. Y nosotros tenemos un plan de creación, tenemos un plan de vida que está
perfectamente diseñado el plan que los maestros conocen y sirven, el plan de lo eterno, es lo que hace que nosotros podamos seguir en la vida haciendo toda nuestra labor de entrega, de servicio, de creación, de compartir. El lío está cuando nosotros empezamos a tratar de poner nuestros planes personales, nuestros programas personales. Entonces, nuestros programas personales no quiere decir que nosotros no cumplamos con un objetivo en la vida o no alcancemos, digamos, que las metas que nosotros nos estamos planteando. Lo que quiere esto decir es que cuando nuestra personalidad se desvincula del plan mayor, de la configuración de fábrica, es como cuando uno tiene cualquier medio de transporte y empieza a hacerle adaptaciones. Entonces, de fábrica, el carro salió con esto, pero vamos a quitarle esto y a ponerle esto y a cambiarle esto y a ponerle esto. Al principio puede que funcione, pero normalmente vamos a encontrar que no funciona. Compramos una bicicleta y entonces esta bicicleta vamos a quitarle esta configuración de fábrica y entonces le vamos a quitar estos frenos de esta forma y vamos a ponerle frenos de esta forma y empezamos a dañar la configuración de fábrica. Entonces, cuando nuestros planes personales, cuando nuestra personalidad llega y empieza a pasar por encima del plan de fábrica, pues tenemos conflictos. También tenemos que esas interacciones de las que hablamos, esos movimientos que generan cambio y que nos permiten darnos cuenta si en la vida estamos teniendo cosas distintas, suceden todo el tiempo. Una cosa es que nosotros podamos percibirlo y otra cosa es que no podamos percibirlo, pero interacciones hay todo el tiempo. Con nosotros mismos tenemos interacciones en el cómo nos vemos, en el cómo nos sentimos, en el qué necesitamos, en el si nos convertimos o no nos convertimos en amigos de nosotros mismos. Entonces, nosotros siempre estamos interactuando, siempre estamos creando, siempre estamos trabajando con esas interacciones, con ese espacio que nos recuerda que hay que estar en presente y que cada presente, por ser presente, genera una reacción. Y entonces hay algo que tiene que ver con las formas. Las formas pueden ser apariencia o pueden ser lo verdadero. Hace poco estuve compartiendo con una niña de 6 años y tenía una expresión que me ha dejado impactado por lo que ella estaba diciendo. Le dio por empezar a decir en el mundo real. Entonces va hablando y va diciendo, en el mundo real debo sentarme aquí. En el mundo real no quiero comer esto. En el mundo real, y nosotros muchas veces estamos confundiendo nuestras realidades, estamos confundiendo nuestros espacios, estamos confundiendo nuestras atmósferas y vamos perdiendo la visión de la realidad. Pongámoslo de la siguiente forma para entenderlo. Hoy en día se ha hecho manifiesto algo que es la virtualidad. Gracias a la virtualidad estamos hablando con algunos de ustedes que están en Chile, otros que están en México, otros que están en el lugar que sea y este ser se encuentra aquí en Colombia. Entonces, podemos romper el tiempo, podemos romper el espacio gracias a que existe un espacio, un lugar, una atmósfera que llamamos virtual. ¿Qué es lo que llamamos virtual y qué es lo que llamamos real? ¿Qué es lo que estoy viviendo que es real y qué es aquello de lo que no me doy cuenta y que es virtual? Eso hace que veamos si una forma es realmente lo que parece o no lo es. Entonces, uno puede encontrar en el territorio de la forma que de pronto uno va a ver sencillamente, por ejemplo, un cubito, ¿sí? Y uno puede decir, ah, es un cubo, pero cuando uno empieza a detallar todos los movimientos, todas las interacciones, uno va de pronto a encontrar otras formas que ahí están, pero que no las ve. Muchas veces uno puede pensar, es un círculo, pero si de pronto empiezo a ver sus reflejos, si de pronto empiezo a mirar cómo son sus interacciones, cuando lo acerco, cuando lo alejo, voy a encontrar una cantidad de elementos
que normalmente están ahí, pero que no percibo. Entonces, cuando nos relacionamos con la forma, nosotros podemos cambiar de la apariencia a lo real o ir de lo real a la apariencia. Siempre con un agravante, y es que todo lo que no podemos captar con nuestros sentidos externos, lo podemos vivir con nuestros sentidos internos. Y si somos más específicos, podemos decir que lo que no podemos ver con nuestros ojos externos, lo podemos ver con el ojo de la conciencia. Entonces, todo el trabajo que nosotros estamos haciendo en un momento dado es cómo nos sintonizamos con el ojo de la conciencia. La invitación es a cómo podemos vivir y modificar nuestras atmósferas y nuestros espacios desde la conciencia, porque solamente allí, solamente cuando nuestro espacio se llena de conciencia, solamente cuando nuestras atmósferas se llenan de conciencia, nosotros podemos hacer un salto fundamental. Y ese salto fundamental es dejar de andar pensando en qué hacemos y empezar a pensar en qué somos. En el inglés hay un verbo que es maravilloso. Es el verbo to be. ¿Sí? Porque to be significa ser o estar. Y nosotros hemos olvidado eso. Nosotros hemos olvidado quiénes somos y en dónde estamos. Entonces, dar esa visión nos permite, primero que todo, contemplar que no existe una realidad, sino que como lo plantea la misma mecánica cuántica y como lo estamos viendo en cosas como por ejemplo don Mark Zuckerberg y su nueva versión del metaverso, lo llama él, existen multiversos, realidades que suceden en simultáneo y al tiempo. Podemos encontrar cómo viajan esas tres vibraciones que mencionamos, el pensamiento, el sonido y la forma y la luz. Podemos encontrar que existen otras formas de vida más allá de lo que consideramos nuestra vida personal y podemos encontrar que en el espacio, en el vacío, es donde la energía encuentra su mayor forma de movimiento. Entonces, si nosotros pasamos de los actos, de lo que hacemos y de nuestra atención en las cosas externas hacia lo que somos, vamos a lograr algo que para los orientales era muy importante y es despertar nuestra fragancia interior. Vamos a lograr que nuestro cuerpo empiece a emitir aquella tonalidad, empiece a emitir aquel aroma que vinimos a emitir. Toda flor, y les hablaba de la naturaleza y su condición acerca de observar la creación en la naturaleza, toda flor nos da un regalo, toda. Y uno la ve como así ella no pueda manifestarse porque de pronto se muere antes de abrirse, nos regala toda su esencia estando ahí y si se abrió y se manifestó nos regala color, nos regala vida, nos regala espacio, nos regala un aroma. Pues bien, nosotros somos flores y la pregunta es, ¿estamos floreciendo? Y así como buscamos un espacio propicio para nuestras flores, así como buscamos que nuestras flores o nuestras plantas tengan suficiente agua, suficiente luz, nuestra atmósfera interna está siendo la propicia. Lo que nosotros nos estamos proporcionando en ese espacio de la creación está siendo lo adecuado, lo que nosotros necesitamos, o tal vez no está siendo así. Eso hace que nosotros tengamos en cuenta desde lo individual. Vamos a irnos primero a lo personal y luego un poquitico hacia lo colectivo. Desde lo individual, vamos a fijarnos en lo que hacemos. Porque lo que hacemos determina cómo va a ser nuestra atmósfera y cómo va a ser nuestro espacio y nuestras capacidades de interacción. Entonces, lo que hacemos es fundamental. Fijémonos qué estamos haciendo en el día a día, qué estamos haciendo en el cotidiano. No necesitamos, no quiero mencionarlo como, digamos que como un aspecto de cuestionamiento, sino de reflexión. No necesitamos un día para dar gracias.
Todos los días son días para dar gracias. Todos los días son Thanksgiving. No necesitamos un momento para celebrar un cumpleaños, porque todos los días la vida cumple años. No necesitamos un día de la madre para recordar a la madre, porque todo el tiempo estamos inmersos en la madre, porque todos los días son el día de la madre. Entonces, si nosotros vamos viendo que no son los actos, sino que es aquello que ponemos en el acto, entonces vamos a tener un primer punto que es supremamente clave para poder modificar nuestra atmósfera y nuestro espacio, reitero, el individual. Segundo, lo que estamos pensando y en lo que creemos. ¿Nuestros pensamientos realmente son pensamientos constructivos o todo el tiempo estoy pensando en cómo va a ser el próximo tutorial de maquillaje que voy a consultar? ¿Cómo voy a conseguir más dinero? ¿Cómo voy a conseguir estabilidad laboral? ¿Mm? Somos lo que pensamos. Entonces, ¿cómo están siendo nuestros pensamientos? Y por ende, ¿cómo son nuestros sistemas de creencias? ¿En qué creemos? ¿Creemos en que es posible que los seres humanos logremos interactuar armónicamente o creemos que no es posible ese tipo de interacción? Si nosotros observamos qué estamos haciendo con lo que pensamos, qué estamos haciendo con nuestros sistemas de creencias, pues fácil, eso es lo que está llenando la atmósfera de nuestro campo mental. Eso es lo que está haciendo que nosotros entremos en una interacción armónica o no armónica con otras. Y tal vez debamos replantearnos qué estamos pensando, qué estamos creyendo. Por supuesto, nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones que me acompañan permanentemente? El resentimiento está todo el tiempo presente, tal vez está presente la angustia, tal vez está presente la culpa y quiero respirar resentimiento, angustia, culpa y quiero compartirle a otro resentimiento, angustia, culpa. Entonces, poder observar eso nos hace fundamentales. Nos hace que nosotros podamos tener una decisión fundamental con relación a los cambios que debemos hacer en nuestra atmósfera y en nuestro espacio. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son nuestros sistemas de creencias? ¿Cuáles son las emociones que nos habitan? Y algo que se vuelve fundamental y es todos, consciente o inconscientemente, consagramos nuestra vida a algo. ¿Mm? Hay una causa. Hay algo sagrado, eso es la consagración, pasarlo por lo sagrado. Hay algo sagrado en nuestra vida. Entonces, ¿qué es eso sagrado? ¿El trabajo? Consagramos toda nuestra vida al trabajo. Voy a ver cuánto es lo que trabajo y trabajo y trabajo y sigo haciendo. Consagro mi vida a la consecución del dinero. Entonces, toda mi vida está en función de cuánto gano y cuánto pierdo económicamente, de si es rentable o no es rentable. Consagro mi vida a las relaciones y entonces estoy pendiente de si tengo muchos amigos o no tengo muchos amigos, de si me dieron like en la publicación o no me dieron like en la publicación, o consagro la vida a lo eterno. Si hubiese una forma, y digamos que lo voy a expresar sin que lo vean desde una perspectiva especial, es ¿quién es nuestro Dios? Deberíamos preguntarnos quién es nuestro Dios, porque eso marca definitivamente el cómo vivo una atmósfera, el cómo me relaciono en un espacio. Entonces, eso dentro de lo individual. Ahora vamos al colectivo. En el colectivo, nosotros debemos mirar algo, y aquí hago una salvedad, y es una expresión que utiliza una amiga, una médica, compañera amiga, que se llama Luz Ángela Carvajal, y ella siempre dice, el principal sospechoso es uno, ¿sí? Y uno ha de estar todo el tiempo con eso, el principal sospechoso es uno. Entonces, ¿cuáles son los cimientos de nuestras interacciones? ¿En qué están fundadas nuestras interacciones? ¿Cuál es la base de todo lo que permite relacionarme, de lo que me permite interactuar?
Y segundo, una cosa son los cimientos, y lo menciono tal vez porque aquí al lado están construyendo un Empire State, entonces estoy pensando mucho en eso. ¿Sí? ¿Cuáles son los cimientos de las interacciones? Y segundo, ¿cuáles son las columnas de las interacciones? Las columnas es lo que sostiene. ¿Qué sostienen las interacciones? ¿Sí? Basta con que miremos, no necesariamente tiene que ser una interacción de un vínculo sexoafectivo, puede ser un vínculo de amistad, puede ser un vínculo laboral, puede ser un vínculo social, pero ¿qué es lo que permite mantener la estructura para en un momento dado generar el que tengamos un buen intercambio? ¿Sí? Con otros? Entonces, hay que mirar dos cosas. Las bases, repito, los cimientos con los cuales me genero una interacción y las columnas con las cuales genero la misma interacción. Ese es como el eje fundamental para mirar. Entonces, vamos viendo que hay cosas para mirar en lo personal y hay cosas para mirar en lo colectivo. Ahora, desde allí, digamos que tenemos dos opciones. ¿Sí? Uno es el camino individual, camino netamente personal. Y ese camino individual hay que trabajarlo buscando depurar, limpiar, buscando clarificar, purificar el espacio personal. Y para eso, para lograr coherencia, depuración, clarificación del espacio personal, hay algo y es lo que los antiguos llamaron la sadhana o las prácticas para el despertar de la conciencia interior, la actividad física, de la cual estábamos mencionando con Miguel, por ejemplo, el camino de las artes marciales, no es lo único. Cualquier actividad física nos va a permitir entrar en una profunda comunión con nosotros mismos, nos va a permitir conocernos. Actividad física, no estoy diciendo volverse el campeón mundial de fitness, actividad física. ¿Sí? Y desde luego un eje fundamental y es la meditación, los espacios de silencio. Entonces, de la forma que usted lo quiera, si para usted meditar es cerrar los ojos y contar hasta 100, cierre los ojos y cuente hasta 100. Si para otro la meditación es observar la entrada del aire y la salida del aire, observe la entrada del aire y la salida del aire. Si para otro es escuchar la meditación guiada propuesta por cualquier gurú, pues escúchela. Si para otro es sencillamente escuchar una frecuencia, escuche esa frecuencia, pero trabajar en eso, en el camino individual para lograr una coherencia en nuestro espacio, en nuestra atmósfera, en nuestra búsqueda de depurar y de clarificar, hay que trabajar prácticas del despertar, cualquiera, ¿sí? Karma yoga, lo que ustedes quieran, la actividad física y la meditación. Y también vamos a encontrar la expresión, digamos, de ese segundo plano que mencionamos. Cuando dijimos segundo plano, primer plano mente, segundo plano vibración y vibración forma, debemos trabajar con el significado de las palabras. Esta mañana hablábamos con un grupo de sanación un poco acerca de las palabras, un poco acerca de lo que significa y lo que puede lograr una palabra generando un punto de armonía en algo o destruyendo de pronto el espacio emocional de una persona, ¿no? Entonces, nosotros, los orientales, hablan mucho de la explicación y del movimiento a partir de esta expresión de la vibración del sonido y tienen todo un estudio que es lo que se llama el Nada Yoga, donde se involucra los mantras, donde se involucra una cantidad de cosas. Si no tenemos idea de todas esas circunstancias, lo primero es, no necesitamos pertenecer a la élite de los cantantes profesionales. Cualquier ser humano emite la posibilidad de expresar sonidos armónicos. Segundo, usemos, esto es simplemente un ejemplo, cosas que sean muy sencillas, nuestras vocales. Entonces podemos usar la A, la E, la I, la O, la U,
para armonizar nuestras atmósferas, para armonizar nuestros espacios. Ejemplo, podemos hacer podemos hacer o podemos cualquiera de estas cosas llevarla dentro de un espacio personal para poder cambiar nuestra vibración y poder manifestar algo en esa atmósfera, algo de coherencia. Hay sonidos, por ejemplo, que emitimos desde pequeños. Cuando las madres arrullaban, las madres casi siempre cerraban sus labios y empezaban a cantar con los labios cerrados. Podemos usar el famosísimo mantra de la abeja, que es juntar los labios y y eso genera una vibración que nos permite cambiar una atmósfera, o si somos más sofisticados y ya conocemos, podemos emitir el aum, om, o llegar a cosas más profundas como el sonido más, digamos ya un poco más estructurado y más elaborado, que habla de las interacciones del universo, ¿no? De la joya que se expresa en cada creación, el Om Mani Padme Hum. Entonces, vamos a encontrar que cuando nosotros emitimos los sonidos, entramos en contacto con el agente creativo, con el alma, entramos en contacto con los diferentes elementos de la naturaleza, el aire, el agua, la tierra, el fuego, y finalmente entramos en ese espacio de resonancia y concordancia con aquello que en un momento dado nos permite, digamos, que una vivencia más armónica. También podríamos, dentro de ese espacio de búsqueda personal, dirigirnos a esos lugares que están hechos para vivir libres, para soltar nuestras memorias, para empoderarnos, para encontrar nuestro territorio y que nos ofrecen, como lo vengo expresando, una atmósfera propicia. Entonces esos lugares podemos llamarlos ashram, los llamaban en Oriente, en Occidente los llamamos espacios de retiro, los llamamos de pronto monasterios, ir a algún lugar que me pueda permitir eso, que me pueda permitir liberarme de memorias, que me puedan permitir empoderarme. Y desde esa perspectiva, algo que nos enseñó la pandemia es que no necesitábamos irnos a ningún viaje largo, no necesitábamos irnos a la India o al Tíbet, sino que nuestro propio espacio, nuestra propia casa la podemos volver ese lugar en donde tengo una atmósfera que me permite liberarme, en donde tengo una atmósfera que me permite empoderarme, en donde puedo conocerme lo suficiente para poder relacionarme de una mejor manera con todos los seres sintientes que están presentes y con los cuales estoy interactuando. Entonces, digamos, esa es la primera parte del camino. La primera parte del camino que tiene que ver con el trabajo, con lo que conozco, con lo que veo. La segunda parte del camino o el segundo camino es un poco más, llamémoslo, más profundo y tal vez por ello un poquito más complejo para algunos. Y es lo que se conoce como el camino del vacío, ¿no? El camino o el reino del vacío infinito. Entonces, cuando hablamos en ese vacío infinito, nosotros decimos que en un espacio vacío no hay nada. En un espacio vacío no hay memorias, no hay inteligencia, no hay formas, no hay tamaños, no hay colores, no hay nada. Pero como hay nada, como hay absolutamente nada, todo existe. Todo es posible en ese lugar. Y entonces ahí es donde encontramos que para generar ese espacio de vínculo con ese lugar llamado vacío, nosotros entramos en un reino que para los orientales en la India, por ejemplo, era reconocido como el reino de Shiva. Y el reino de Shiva se caracteriza por esas mismas tres variables que mencionamos hace un rato. La variable del pensamiento, la variable del sonido o la geometría, digamos, y la variable de la luz. Entonces, cuando hablo del reino sagrado de Shiva, nosotros decimos que podemos generar en aquello que no percibimos, en aquello que se escapa a nuestros sentidos, procesos de coherencia y armonización, como usando elementos de la geometría sagrada, como el famosísimo cubo Metatron, que nos recuerda la interacción
con las leyes de la naturaleza, podemos usar esos espacios de vibración sagrada y sobre todo podemos usar la luz. ¿Cuál luz? La luz de nuestra propia alma. Entonces, interactuar con todo esto y poder darnos cuenta que no estamos aislados, sino que somos y llenamos nuestros espacios y nuestras atmósferas de lo que somos, no de lo que tenemos, hace que nosotros despertemos en nuestro corazón algo, un camino. Y ese camino es el camino de la responsabilidad. Como seres humanos tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Entregar a las generaciones que vienen lo mejor que podamos entregarles. Digamos que darles lo mejor de nosotros para que ellos puedan vivir con el fruto de lo mejor de nosotros mismos. Podemos contribuir, algo que se nos olvida es que nosotros contribuimos a cambiar la creación. Podemos ayudar a mejorar la creación. Y eso es parte de la magia del ser humano. Lo estamos haciendo y también tenemos la opción de manifestar. Entonces nosotros somos co-creadores en el territorio de la materia, la energía, la información y la conciencia. Y lo que debemos hacer es trabajar con eso, con nuestra capacidad de poder dar lo mejor de nosotros para poder crear algo nuevo y poder vivir en un mundo que sea mucho mejor. Entonces, hasta aquí me pasé 5 minuticos teniendo en cuenta las cosas. Y bueno, no sé, Miguel, si tienen alguna pregunta, tengo 5 minuticos para responder, si tienen alguna pregunta. Pues no hay alguna pregunta. Puse yo en el chat la manera de hacer algún aporte, alguna pregunta. No veo por aquí ninguna pregunta ni manitas levantadas. Y, profe, agradecerle la claridad y sobre todo con lo que inició de la naturaleza, porque me parece que una de las cosas que como humanidad nos ha, voy a hablar en primera persona, me ha desconectado, es porque he desnaturalizado la vida. Realmente, inclusive los propios zapatos nos desnaturalizan, porque impiden ese contacto con la tierra, impiden ese intercambio de iones, impiden ese intercambio de electrones, y creo que es clara esta parte de Sí, armonía. en ese territorio de volver a la armonía natural, parte de lo que, por ejemplo, estamos trabajando es la interacción con la geometría, porque la geometría lo que nos hace es eso, es volvernos al lenguaje natural, es hablar con el fabricante. Entonces, no estamos hablando ya con el vendedor que nos quiere entregar un producto, sino estamos hablando con el fabricante. Recordamos cuáles son las normas armónicas de la naturaleza. Y si interactuamos con esas formas armónicas, si vibramos en luz, en color, en sonido, con esas formas armónicas, tenemos enormes posibilidades de mejorar lo que somos y lo que vivimos. Y es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho este compartir. Miguel, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, profesor, gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron. La grabación se va a compartir, va a quedar a disposición también para que la puedan escuchar. Es muy profundo lo que nos compartió Luis Fernando. Y, profe, agradecido, te vamos por ahí a contactar para que nos ayudes con alguna otra charla en meses próximos. Y bueno, desearles a todos buena vida, buen camino. Y, profe, muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias a todos y que encontremos todos una forma. Bueno, namaste. Gracias. Gracias a todos.